A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer saludarlos y para mí es también un privilegio entrar en la intimidad de sus hogares con el culto general de esta semana, específicamente en la enseñanza. Entonces, el día de hoy tenemos otro taller de estudio, otra entrega del Seminario de Estudios Bíblicos, Teológicos, Doctrinales del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Gracias por estar con nosotros y gracias a Dios que nos impele, que nos invita, que nos impulsa, que nos motiva a que podamos estar día a día inclinados leyendo su palabra o de rodillas implorándole no solo el perdón y la gracia, sino también la posibilidad de servir en excelencia, de servir poco a poco, ir sirviendo en lo que nos va estableciendo, pero al mismo tiempo servirlo en lo que ya estamos trabajando, porque hay tres maneras de servir al Señor. La primera manera sería trabajar en lo que ya estamos haciendo. La segunda manera sería preparar proyectos para lo que habrá que hacer después. Y la tercera manera es extenderse a derecha e izquierda para que los demás que están cerca de uno también puedan aprender y puedan capacitarse para participar en la obra del Señor. Así que sean bienvenidos, hermanos y hermanas, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento al taller de estudios bíblicos de los sábados por la tarde. Sean bienvenidos. Antes de iniciar el tema de hoy, pues quiero agradecer a todas aquellas personas que se están uniendo a los diferentes proyectos del Ministerio Berea, que aunque estamos confinados en nuestros hogares, seguimos preparando mensajes, preparando material, preparando proyectos para cuando pase toda esta pandemia, haya mucho que trabajar en el Señor y podamos estar capacitados. También quiero darle la bienvenida a una persona en Estados Unidos que se une al Ministerio Berea. Y también hay varias personas que nos están llamando y que están muy interesadas en unirse a la iglesia. Los recibimos con los brazos abiertos. Hemos estado pidiendo al Señor obreros, nuevos obreros, que nos ayuden a sacar adelante la viña del Señor. Y el Señor está contestando. Aunque no es una costumbre mía, pero en este caso sí quiero darle la bienvenida a la hermana Linda McCusker desde Boston, Massachusetts. Hemos estado en contacto todos estos días y ella ha decidido, también consultó conmigo y consulta con el Señor, de que ella está buscando un lugar donde estudiar Biblia y se acercó al Ministerio Berea y a tiempo nos está siguiendo en las redes y en estos días pues me llamó por teléfono y me dijo que quiere unirse a los estudios y al Ministerio Berea. Claro que sí, está bienvenida hermana McCusker desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Y es una deferencia que hago porque casi no menciono nombres porque todos somos importantes. En el Ministerio Berea todos somos importantes. Pero de vez en cuando hacer una pequeña mención de esta no haría realmente ninguna diferencia. El tema de hoy en el seminario, hoy vamos a estudiar un poco de cultura de la psicología. La psicología en sí misma es una cultura que se puede aplicar a diferentes facetas de nuestras vidas en diferentes tiempos. Entonces la psicología que se aplica a un creyente en sus inicios es diferente a la psicología que se aplica a un creyente ya a medio camino o muy avanzado. Aunque sí hay personas que dicen que la psicología pastoral no existe y no debe ser una materia de estudios, pues yo sostengo, y con textos bíblicos, porque es nuestra tendencia siempre será lo que diga la palabra es la verdad. Ahora, Jesús usó mucha psicología. Podemos ver pasajes tras pasajes donde Jesús usaba la psicología, no solo para enseñar, a veces para reprender, a veces incluso para dejar sentado muy bien quién era Él. Les decía
¿Y qué harán cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria? Son preguntas psicológicas, son preguntas del ámbito psicológico, porque ataca áreas de la psiquis que no espera. Un día le digo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta inesperada. ¿Y quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, esas preguntas inesperadas llevaban una carga de psicología en dirección de ver el interior del individuo y no la vida diaria del individuo. Porque caminar con Jesús en los primeros días pues era una aventura, era un gran deleite dentro de los placeres de la psicología, de incluso el tema de ser amigo de Jesús. Pero mediante avanzaba el tiempo, se fueron acostumbrando a tener a Jesús al frente ahí con ellos. Ya cuando vamos por el año tercero de su ministerio, pues ya ellos lo tomaban como un buen amigo, como un maestro, como hijo de Dios, pero ya no había en ellos aquella sorpresa de verlo haciendo milagros, o aquel amor que solo Juan profesaba. Los demás sí lo querían, pero fueron entrando en tal confianza que se acostumbraron a estar caminando por la tierra con el Hijo de Dios. Entonces él siempre de vez en cuando les daba una sorpresa para que se despabilaran. A veces les aparecía con cosas que un día les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque había muchos que estaban desertando del ministerio. Ahora, la psicología usa a Jesús en varios tramos. Pues hoy vamos a trabajar con esa psicología para la entrega del día de hoy. En cuanto a la psicología de Jesús o en Jesús, hay una pregunta que es matadora. A mí me la hicieron y yo pues no tengo ningún empacho en contestarla a la luz de lo que me enseña a mí la palabra. Porque recordemos de que pueden haber diferentes posiciones doctrinales o teológicas. Pero al final de toda discusión es la palabra escrita la que tiene razón. Entonces, alguien me pregunta a mí, ¿Jesús era capaz de pecar? ¿Podía Jesús pecar? Él estaba en una condición humana que pudo haber pecado. Entonces la respuesta muy atareada del 99% no, Jesús no peca ni podía pecar porque es Dios. Pues la propuesta del día de hoy es que dentro de la psicología pastoral voy a presentar algunos estados de ánimo de Jesús, diferentes estados de ánimo del Señor, a la luz del tema Hijo de Dios, Hijo de hombre. O sea, a la luz del tema de que Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, basándonos en ello, no debemos de perder de vista, debemos recordar que Él era humano y estaba en un cuerpo humano. Y si está en un cuerpo humano, a nuestra semejanza, entonces Él tenía hambre, le daba sed, hambre, tristeza, cólera, enojo, melancolía. Él pasaba por todos los estados de ánimo que puede pasar un hombre. Por eso es que cuando lo diseñan a Él y le diseñan ese cuerpo para que el Hijo de Dios venga a la tierra, era necesario de parte de la sesión que hizo la cúpula, el Consejo Superior, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que debía ser un cuerpo que reflejara debilidades o fortalezas, o algún tipo de capacidad de pecar, que tuviera cierta tendencia a desmejorarse, a cansarse, que pudiera sangrar, que pudiera sudar. O sea, le pusimos un cuerpo, dice Dios, le vamos a poner un cuerpo igual al del ser humano, para que Él sepa entender al ser humano. Fue hecho un poco menor que los ángeles, dicen los textos, pero cuando la pregunta, yo se la hago a usted porque es una pregunta matadora, ¿era capaz Jesús de pecar? ¿Podía pecar Jesús? ¿Tenía la posibilidad y capacidad de pecar? ¿Qué contestaría usted? Pues yo digo, a la luz de los textos, que sí, Jesús tenía la capacidad de pecar. Jesús podía pecar. Jesús estaba en algún momento en las trampas del enemigo para empujarlo a pecar. Veamos, si Jesús se le da un cuerpo que no podía pecar, entonces nada estaba haciendo Satanás tentándolo o queriéndolo meter en el pecado cuando estaba tentándolo en el desierto. Si
si la Biblia nos explicara puntualmente que era un cuerpo totalmente incorruptible, que era un cuerpo en contra de las enfermedades, entonces Él no hubiera demostrado sed. En la cruz demostró sed. Él no hubiera demostrado hambre cuando los discípulos les pidió algo de comer allá en Galilea. Entonces, mi respuesta puntual, enfática, es que Jesús sí era capaz de pecar, sí podía pecar. Ahora, ¿por qué no pecó? Ese es el tema. ¿Por qué no pecó? Jamás pecó. Pero miremos Hebreos 4:14. Esto es lo que nos dice. Pónganle atención al texto de Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo. En todo hablamos de que incluso en la parte sexual pudo haber sido tentado, pero sin pecado. Entonces, la conclusión de la respuesta de que Jesús sí era capaz de pecar y sí podía pecar y su cuerpo podía ser podría ser inducido al pecado y parte del pecado, sí, claro que sí, pero Él decidió mantenerse limpio. Fue una decisión, obviamente con el apoyo moral del Espíritu Santo y los ángeles que dicen los textos que venían a servirle. Jesús sí era capaz de pecar. El cuerpo que se le dio sí tenía la tendencia de pecado. ¿Qué pasó? La primera prueba que Él tiene es demostrar que uno puede dominar las pasiones. Entonces el texto en hebreo nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, fue tentado en todo según el cuerpo semejante al nuestro. Y todo es todo. Hambre, sed, cólera, tristeza, melancolía, alegría, gozo, inducción sexual. En todo fue tentado. Por lo tanto, no iban a tentar al Espíritu de Jesús, no iban a tentar al Dios dentro de Jesús, iban a tentar al hombre. Recuerde que dentro de nuestras doctrinas está un Dios 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando discutimos el hombre 100% hombre, lo vemos muy cansado, recostado en la cabecera de la barca un día que están en una tormenta. Lo vemos molesto, lo vemos con hambre, lo vemos llorando. Entonces, todas estas cosas son semejanza del cuerpo humano, del nuestro. Y cuando el texto me dice que fue tentado en todo, es todo. Ahora, sí, la respuesta es enfática. Sí, Jesús era capaz de pecar, sí podía pecar, sí podía ser tentado para pecar, pero Él decidió no pecar, dando la primera lección de dominio propio, no siendo fácil de tentar. Satanás lo probó 3 veces y durante el camino lo probaron: si eres el Hijo de Dios, hace esto; si eres el Hijo de Dios, hace aquello. O lo insultaban, a veces le pegaban, lo quisieron tirar de un abismo una vez. Si Jesús no hubiera mantenido la ecuanimidad, Jesús los hubiera deshecho con una mirada. Jesús es capaz, en el Antiguo Testamento Él, en una noche mató a 185,000 asirios. Entonces, Él en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. Entonces sí, es capaz. Es guerrero, es capaz. No nos dejemos engañar por la actitud pasiva que Él tenía y que, según Isaías, como cordero mudo. No nos dejemos engañar de que... no nos dejemos engañar por las apariencias, no por Dios. Perdón, no por Dios ni por Jesús. No nos dejemos llevar por las apariencias de que Jesús, como cordero mudo, no abrió la boca y se dejó sacrificar. Pero era una estrategia, era ya una estrategia, un plan preconcebido desde la eternidad. Vencer la muerte con su muerte. Y después, con su resurrección, vencerla totalmente y decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh aguijón, dónde está tu victoria? Oh Seol, yo seré tu muerte. Entonces, para vencer a la muerte había que morir en este cuerpo, resucitar en el espíritu, ir al infierno y
recoger a todas las almas que estaban ahí del Antiguo Testamento y después subir al cielo. Entonces era toda una estrategia diseñada por Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Entonces, uno de los retos que tendría el Hijo de Dios en la tierra, que tendría un cuerpo desechable, un cuerpo que así le saliera sangre, que sudara sangre, que llorara, que tuviera lágrimas. Entonces es obvio que también tenían necesidades físicas, necesidades fisiológicas como todos. Y una de ellas puede ser la tentación sexual, otra el deseo de comer mucho, otro la pereza, otro sería el engreimiento, o sea, de todo. Dice que fue tentado en todo, pero él decidió no pecar. La primera lección queda entonces dentro del estudio de la parte psicológica del ser humano en Jesús. Dios hombre, o sea, 100% Dios, 100% hombre. Nació de una madre, fue alimentado por una madre, tuvo una vida normal como niño, y no es cierto que hacía milagros cuando estaba niño, que aparecen algunas historietas ahí, que le hacía pequeñas figuras de barro y las tiraba al aire y volaban. No, no es cierto. Ahora, Jesús siendo hombre y Dios al mismo tiempo, él mostró su carácter muchas veces. Él tuvo un carácter que podemos decir de que cuando vemos la figura de Jesús en muchos retratos, en pinturas, en óleos, esa figura es engañosa. Ahí aparece un hombre bien peinado, incluso el tinte se le mira bien brillante, no se le mira lo quemado del sol, no se le mira la aspereza de sus manos. Entonces, eso hace que una gran cantidad, millones de personas, crean que Jesús era un hombre sutil, limpio, sensible, de que no se enlodaba cuando caminaba, de que no era brusco. Estamos hablando de un hombre que fue constructor desde los 7, 8 años hasta los 30 años. Manos recias, sólidas, callosas, un cuerpo estilizado según la fisonomía de los judíos. Los judíos es raro el que grandote o el que gordote, ¿sí? Son estilizados. Y miremos la alimentación de ellos: pescado asado, dátiles, aceite de oliva, vino rojo o jugo de uva. Entonces, las dos cosas, la alimentación más el ejercicio diario de caminar. Jesús decía, bueno, vamos a ir a Jerusalén, estando en Galilea, y de Galilea a Jerusalén hay 110 kilómetros, si se viene en línea recta. Pero si agarraban el camino que viene a la orilla del río Jordán, el río Jordán tiene demasiadas vueltas, vericuetos y cosas así, se les podía alargar fácilmente a 200 kilómetros. Y decía, bueno muchachos, vámonos. Y empezaban a caminar y caminaban 110 kilómetros y se iban quedando en aldeas, en pequeñas ciudades, predicando, pernoctando, a veces se quedaban en el campo. Pero vemos, un grupo de personas, hablemos de Jesús, si se alimenta bien, el alimento que vemos ahí es pan sin levadura, vemos que es pescado, dátiles, aceitunas, ese tipo de alimentación, más caminar en una zona desértica, póngale entre 40 y 41, 42 grados, entonces esa persona tiene que ser quemado, tez oscurecida por el sol, nervudo, sin una gota de grasa, ágil, fuerte, capaz de levantar un madero de que podía pesar más o menos 300 libras. Para que un madero que tenga aproximadamente 3 metros de alto, 5 metros de alto, y que tenga una circunferencia de una troza de unos 12 a 15 pulgadas, eso pesa, y Jesús lo arrastró aún estando debilitado. Entonces no tenemos ningún Jesús con pelo bien bonito, que recién sale del salón para que le tomen la foto, una barba bien peinadita. Tampoco vamos a tener a un hombre todo desarrapado, todo sucio, que más bien parezca indigente. La Biblia nos presenta a un hombre sólido, fuerte, de carácter, mirada intensa. Además, él viene de la tribu de Judá, del sur, la tribu que desciende, tercero o cuarto hijo creo que es de Jacob. Entonces, él se educa a Galileo. Al educarse a Galileo, la enseñanza que él tiene, la cultura que él tiene es de Galilea, no es de Judea. Pero también el idioma, aunque sea el griego o el hebreo,
los galileos hablaban diferente. Y la cultura, específicamente la cultura del desarrollo, estaba más en Galilea que en Judea. En Judea lo que había era el gobierno central. Judea no produce nada, pero sí produce cultura, especialmente la cultura religiosa, porque ahí está el templo de Salomón y después el de Herodes. Pero Galilea sí producía, Galilea tenía más mercado, Galilea sí tenía pesca, mar de Galilea, el mar el lago Ule, también los ríos fuertes, el Hasbán y el Dar, el Banias, todo eso, había más industria, y entonces por lo tanto Jesús vivía una vida más agitada que la que se vive en Jerusalén. En Jerusalén toda la vida era alrededor del templo. Y el comercio, porque por ahí pasaban todas las caravanas, por ahí era un paso obligado antes de bajar por todo el desierto de Judea para ya atacar la zona de la Franja de Gaza, para ir hacia la izquierda para Etiopía o para Sudán o para Eritrea, a la derecha para meterse para Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Cirene, hasta llegar a Marruecos. Entonces era obligado pasar por ahí. Entonces Jerusalén vivía de venta de servicios. No había mucha producción porque está casi en una zona desértica. Pero Galilea, Baja Galilea, Media Galilea, Alta Galilea y después todo lo que era la zona de Tiro, Sidón, Naín, hasta arriba, hasta llegar a Turquía, era productivo. Entonces Jesús vivió en la zona productiva de la zona de Israel. Por lo tanto, él pasaba trabajando en la construcción, porque él es arquitecto. No es carpintero, carpintero era el papá, él era más completo. Entonces, siendo técnicamente un arquitecto, un albañil, un maestro de obras, comiendo sanamente y caminando bastante, ¿de dónde Jesús puede ser gordo? ¿O de dónde Jesús puede tener una tez bien bonita que parece que salió del salón de belleza cuando lo ponen en esos cuadros ahí que más parece un actor de cine? Entonces tenemos a un hombre sólido, fuerte, tosco sin ser patán, hombre capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Ahora, veamos algunos estados de ánimo. Por ejemplo, Jesús padecía tristeza. En Juan 11:33, Jesús está tratando de interpretar bien la muerte de Lázaro y entonces ve llorando a sus hermanas y también a muchos judíos que acompañaban a sus hermanas. Y estos judíos que acompañaban a sus hermanas cerca de la tumba de Lázaro estaban todos llorando. ¿Qué pasó? Él se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. 35, Jesús lloró. Entonces estamos viendo la sensibilidad de él al ver a Marta y María llorando, al ver a los amigos de Marta y María llorando, al ver todos los familiares, creo que eran familiares lejanos, aunque el texto no lo dice, pero vemos muchos allegados a esta familia de Lázaro, Marta y María, en la zona de Betania. Y él, cuando le avisan, no quiere ir, sino que fue un par de días después. Cuando llega, esta es la escena que le encuentra: sus hermanas Marta y María llorando, sus allegados llorando por la muerte de Lázaro. Y cuando él llega, él dice el texto en el 33, al verla llorando, y también a los judíos que lo acompañaban, lo vio llorando, entonces él se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció, conmovió y lloró. Dijo: ¿dónde le pusiste? Ya está conmovido. Viene desde el 33, viene conmovido. Dice que al ver la gente que está llorando, él, número 1, se estremeció. Perdón, número 2, se conmovió. Se estremece en espíritu, se conmueve. Pregunta dónde le ponen, lo llevan y le dicen dónde está. Y en el 35 textualmente dice: Jesús lloró. En el 36 dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Pero ya tenemos entonces un estado de ánimo que ahí es múltiple. Hay cierta tristeza, cierta sensibilidad, incluso está que logra conmoverse con el estado de ánimo de los que están cerca. Entonces sí, con esta charla el día de hoy podemos entender un poco más de nuestro Señor Jesús. El texto es puntual en Juan: se conmovió en espíritu, también se estremeció. Se conmovió, se estremeció y lloró. 3 verbos: se estremeció, se conmovió y lloró. Hay cierto tipo de tristeza, pero miramos entonces en Mateo 23, otro estado de ánimo de él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Ahí hay un estado de ánimo de tristeza, desolación y hasta cierta resignación. 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la tristeza? Vemos vemos cómo en ese momento se globalizan varias cosas. Veamos otra vez el texto, 23:37 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. Cada vez que la Biblia dice, aporta algo y dice 2 nombres, menciona un nombre 2 veces, viene o un regaño, o una felicitación, o una amonestación. Por ejemplo, Abraham, Abraham, ¿dónde estás tú? Mata a tu hijo si me querés. Saulo, Saulo, porque me perseguí, reclamo. Abraham, Abraham, dame tu hijo. Una petición y una orden. Samuel, Samuel, mande. O sea, cada vez de que la Biblia menciona 2 veces el mismo nombre, algo viene. Y aquí le dice Jerusalén, Jerusalén. Viene un castigo desde que dice Jerusalén, Jerusalén. Y hace una apuesta que les dice, matas a los profetas. Desde que dice tú que matas a los profetas, se sabe que va a terminar en un castigo. Entonces ese castigo estoy viendo yo el 23:37 hasta el 39, que Jesús no quiere mencionar ese castigo, no quiere mencionar esa condena. Pero la maldad del pueblo de Israel, especialmente los judíos de Jerusalén, lo obligan a tener que decir estas cosas, que no es un regaño común y corriente a un niño travieso, no, es una condena. Les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ya está la propuesta, ya está el marco general de lo que sigue. Tú que matas a los profetas y apedreas a los enviados. Ya dejó la premisa. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los enviados. Bien, yo quise juntarte. Ahí viene la disculpa y la explicación de quitarse la culpa de encima por cualquier cosa que fueran a decir. Yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero nunca quisiste. 39, 38. Ahora tu casa quedará desierta. 39, ya no me verán. Entonces todo eso va creciendo desde que le dice Jerusalén, Jerusalén, aquí, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas profetas, tú que apedreas a los enviados. Ya van 2 grados hacia arriba, hacia el castigo puntual arriba. Se detiene a media grada y dice, yo te quise salvar, te quise ayudar, te quise juntar como la gallina junta a los pollos, pero no quisiste. Entonces, 4º punto, tu casa va a quedar desierta. 5º punto, no me vas a volver a ver. ¿Qué es el estado de ánimo ahí? Vemos a un Jesús triste, resignado y castigando con dolor. Él dice, lastimosamente tu casa será desierta. Y en efecto, 30 años después de él, vinieron los romanos, ya el grueso de los romanos violentos, Tito, hijo de Vespasiano, y simplemente en las guerras entre judíos y romanos, destruyeron Jerusalén y agarraron a todos los judíos útiles y los sacaron del país. Hasta hace 60 años volvieron. Estuvieron 2000 años en el destierro, y eso Jesús se los anunció en Mateo 23:37. Dice el 39, el 38, ve aquí vuestra casa es dejada desierta. Él no quería, tu casa será dejada desierta, no quería decir eso, pero la necesidad de los judíos de matar a los profetas y apedrear a los enviados lo llevó a eso, a Jesús a declarar esa sentencia de un total destierro. Y los judíos vinieron sufriendo de todo tipo, desde con los romanos, después godos, visigodos, astrogodos, después el Islam, después las cruzadas, después aparece Salahadín, después Genghis Khan, Tamerlán, hasta que llegan los grandes otomanos en el siglo XV, después llegan los ingleses, han venido sufriendo. Y los últimos sufrimientos han estado con Hitler, con Stalin en algunos casos, cuando despiden a los judíos hugonotes de Francia, y han andado como errantes hasta hace 60 años que Dios les proveyó por una profecía de que volverían a su tierra. Y ahí estaba David Ben Gurión, Moshe Dayan, Menachem Begin, Golda Meir, Isaac Shamir, todos luchando en la ONU para un pedacito de tierra.
tuvieron el pedazo de tierra y a las horas empezó el problema con los hermanos árabes, porque son hermanos. Entonces, todo eso Jesús se los anunció. Tu ciudad será desierta. ¿Hicieron caso los judíos? No. El día de hoy no creen de que Jesús es el Señor. Pues le vendrá más desgracia todavía. ¿Por qué? Hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Pero como el tema de hoy es ver los estados de ánimo de Jesús, ahí estamos observando que Él está triste. Perdón. Él está triste, no quiere dictar la sentencia, le reclama: ¿por qué no me hicieron caso? Yo quise juntarlos, pero ahora no se puede. Ahí está un estado de ánimo, especialmente de tristeza. Veamos otro en Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pues ahí tenemos entonces ya dos estados de ánimo. Dice que empezó a entristecerse y a angustiarse. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, vean conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos otra vez las mismas características. Primero hace la propuesta, da el marco general de referencia de él. Dice, agarra a Pedro y a Juan y les dice en privado: mírenme a los ojos. ¿Qué pasó, maestro? Dice que cuando los quedó viendo a los dos, comenzó a entristecerse. Eso fue después de la última cena que tuvo con ellos ahí, mientras van camino al Monte de los Olivos, que queda a 1 kilómetro de distancia. Al otro lado el torrente de Cedrón o el Tiropeón, al otro lado, en una pequeña montaña llamada Los Olivos. Ahí él va caminando y les dice: vengan ustedes dos, mi alma está triste. Y empezó a decirles ahí, dice el texto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dos estados de ánimo: tristeza y angustia, y está dejando dos testigos de ello. Deja los dos testigos, el Espíritu Santo, en Mateo 26, como dos testigos están los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. En el 38 él dice: mi alma está muy triste. Ya no está triste, ahora está muy triste. ¿Y de qué manera? Así: Pedro y Juan, vengan para acá. Díganos, Señor. Estoy entristeciéndome. Ok. Estoy angustiado. De ahí estoy muy triste. Hasta la muerte. Va subiendo el volumen y la tensión del momento de escuchar al Hijo de Dios decir esas palabras. Estoy entristeciéndome, me estoy angustiando, estoy muy triste y estoy cerca de la muerte. Yendo un poco más adelante, se postra en el rostro y habla con su padre: Padre, si es posible que no me pase esto a mí, pero al final que sea tu voluntad. Vemos ahí al hombre, sabiendo como Dios que le va a venir una muerte horrible y un suplicio de toda una noche y todo un día. Digamos que todo esto sin llegar a conjeturas, pero sabemos que después de una cena, pongan de 8 de la noche hasta 11, entre 10 y media, 11, 12 de la noche cuando lo capturan. Y el suplicio de él empieza más o menos a la medianoche de un día y termina a las 3 de la tarde del otro día. Entonces estamos hablando de un promedio de 13 horas sufriendo en manos de Anás, Caifás, de unos testigos falsos, de Herodes Antipas, que andaba de visita, y por último de los soldados romanos en el pretorio. Y él, como Dios, sabe qué va a pasar, pero su parte de hombre está tan angustiado que hasta suda sangre. Pues todos esos estados de ánimo que hoy nos permite el Señor estudiar es para que conozcamos mejor al Dios hombre y al Dios Dios. O sea, al individuo llamado Jesús de Nazaret, un hombre con un cuerpo físico, y a un ente llamado Emmanuel o Jesús, que es Dios con nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Cuando se estudia esta teología, uno se sorprende porque dice: como hombre sufrió tanto y tuvo que le cayeron encima todas las copas de la ira de Dios. Y la sufrió como hombre, no la sufrió como Dios. Si la sufre como Dios, la resiste porque él es Dios. Pero tuvo que sufrir como hombre. En una de las cosas que vamos a ver aquí en el siguiente texto, es cuando él realmente reclama y se siente totalmente abandonado. Y dice las palabras y las dice en arameo, que es interesante. Elí, lama sabactani. Ya lo vamos a ver ahí, pero quiero concluir con esto. Vean que la estructura psicológica de Jesús es que hace la plataforma. Estoy triste, ¿ok? Me estoy comenzando a angustiar. Ya, siguiente nivel. Estoy muy triste, hasta la muerte. Y cuando llega arriba: Señor, que no me pase esto a mí.
Vemos cómo va subiendo de grado en grado, va subiendo la angustia, la tristeza, el miedo de él. Pero remata siempre diciendo que se haga tu voluntad. Y ahí cuando salió venía tan brillante porque venía Dios, venía tan refulgente, no brillante en luz, sino que en todopoderoso. Y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Y cayeron acostados. Después lo vemos en la cruz entonces, en el Mateo 27. ¿Qué nos sucede en Mateo 27? Desde la hora sexta, o sea, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No sobre Jerusalén, toda la tierra. Hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. 46, cerca de las 3 de la tarde, o de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ahí está un estado de ánimo. Desesperación, clamor. Un abandono total entre el cielo y la tierra. Ahí está nuestro Jesús, ahí está sufriendo como hombre. ¿Por qué se decidió que sufriera como hombre? Para que nosotros interpretáramos también ese sufrimiento, para que entendiéramos la cruz, para que entendiéramos los latigazos, para que entendiéramos el triunfo sobre la muerte, para que no le tengamos miedo a la muerte, para que no le tengamos miedo al enemigo, sino que un respeto sobrio desde el punto de vista de la capacidad de un ser humano y la capacidad del enemigo. Ahora, ¿qué dice él? En el Mateo 27, 46, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí es Dios. Dios, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mire bien el texto, hermano, que usted está estudiando doctrina y teología con nosotros. Ve el texto, que él nunca dijo, Padre mío. Y en algún punto a alguien se le zafa predicarlo porque está tan emocionado de predicar la vida y obra de Jesús que se le van cosas que no son ciertas. No dijo Padre mío, sintió que lo desconectaron del cielo y al desconectarlo quedó como un hombre común y corriente que le dolían los latigazos, que pedía agua y le dan vinagre y le dan hiel, que le está causando un gran dolor de cabeza, la corona de espinas, y que está chorreando sangre. Y que se está deslizando en la tablita que le pusieron ahí para los dos pies juntos, por la sangre y el sudor se está deslizando. Al deslizar los pies, porque la tabla no era totalmente plana, horizontal, era inclinada para que chorreara por debajo de la tablita sangre, sudor. Y en algunos casos el cuerpo expulsaba todos los líquidos posibles porque estaba cerca de la muerte. Y entonces la muerte no era por los clavos, la muerte era de cansancio, de sangrado, y en el caso de Jesús, él murió de un ataque al pericardio. O sea, el pericardio es una telita que está alrededor del corazón, que se llama peri significa alrededor y cardio significa corazón. Entonces el corazón está envuelto en una telita que se llama pericardio, y entonces cuando está entrando en el rebus mortis, esa se va, cuando se contrae el corazón, entra en una etapa que parece de cera. Y el salmo, hay un salmo de David, 1000 años atrás, no quiero equivocarme y si me equivoco me perdonan, creo que es el Salmo 22, cuando él dice que mi corazón se hizo como cera. ¿Cuál es la muerte clínica de Jesús entonces? Él se le llena el pericardio de líquidos, de agua, de sangre, de suero, y entonces el romano que le da un punzazo en el costado rompe esa telita y esa telita bota agua. No es un gran chorro como en algunas películas aparece, que parece que le rompieron un tubo madre. No, sí le dañó y salió agua con sangre, es lo que dice el texto. Entonces vemos el sufrimiento que va avanzando y avanzando hasta que ella es insoportable, porque debemos entender también, él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Fueron 6 horas en ese suplicio. No solo el suplicio físico, también está el tema de que se va degradando poco a poco el físico, y tenía que degradarse también en punto moral, porque parte del castigo romano no era matarlos de un solo, era hacerlos que fueran sufriendo para que quedaran como ejemplo para los demás sediciosos, hacerlos sufrir hasta el extremo. Jesús llega a la cruz siendo un hombre fuerte. Yo le calculo no me lo dice la Biblia, sino por la cultura general, que la Biblia sí me lo dice. La Biblia sí me dice, por ejemplo, a usted le dicen, ¿qué estatura tenía Elías? Bueno, hay un texto que dice que se arrodilló y metió la cabeza entre las piernas. Entonces ese hombre era de piernas largas, entonces era un hombre alto.
Solo es estudiar exactamente lo que la Biblia le va diciendo. Yo puedo ver a un Jesús, un hombre de 1,80, 1,85, 1,83, alto, delgado, hombrudo, sí, pero resistente, sin una gota de grasa, acostumbrado a caminar, a comer bien, a hacer ejercicio, a levantarse de mañana. Entonces veo que este hombre, toda su vida, póngale fácilmente 25 años de su vida, 23, 25 años de su vida trabajando en un trabajo pesado. ¿Cuál es? Construir casas, partir de cero y entregarle la llave al dueño. Y su centro de trabajo, como él está en Galilea, quien proveía bastante trabajo era la capital, Séforis, donde estaba Herodes Antipas, que construía, era un buen constructor. Por lo tanto, siempre había trabajo para Jesús y para José. De manera que entonces vemos a un hombre sano, saludable, alto, quemado por el sol, nervudo, manos fuertes, nada que ver con el hombre ojos azules que presentan los calendarios ahí, no. Ese hombre poco a poco lo fueron debilitando, y le debilitan el cuerpo y le debilitan el estado de ánimo. Cuando llega ya a las 3 de la tarde, él clama, o sea, grita, técnicamente está quejándose y llorando de que Dios lo abandonó, y ya no tiene el valor de decir, Padre mío, ¿qué pasa aquí? Dice Dios mío. Al decir Elí, Elí, lama sabactani, él está poniéndose como un siervo más. Él está poniéndose como un humano más, sufriendo lo que el humano debería sufrir. Y él se presta para eso. Pero no está diciendo que él es el Hijo de Dios. Él no le dice Padre mío, le dice Dios mío, Dios mío. Revísalo bien en Mateo 27, capítulo 46. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? Desamparado es perder la protección total. Sale el Espíritu Santo, sale la presencia del Señor y lo dejan solo, pero cerca, con millones de ángeles cerca. ¿Para qué? Para que en él mismo resumiera el pecado de todo el mundo, de los que estaban ahí y de los que habrán de nacer 2000 años después. Entonces ahí están algunos estados de ánimo de nuestro Señor. Ahora, seamos un poquito más alegres en la clase del día de hoy, porque a uno como analista a veces lo siente compungión en el corazón. Uno se siente compungido de ver cómo sufrió nuestro Señor y ver la gente que indiferente es con ese sufrimiento. Hay momentos en que, como también uno es humano, uno hasta a veces siente como cólera y desprecio de ver tantos cínicos que a Jesús sí, parece que lo mataron en una cruz. Sí, no, yo no sé mucho de él, pero la verdad es que pobrecito. O sea, si no hubiera sido esa muerte en la cruz, todos estos cínicos estarían tostados hace mucho tiempo en el infierno. Ni siquiera entienden eso, que ese hombre subió de la cruz para salvar a un montón de cínicos, ateos, inconversos, rebeldes. Por todos ellos murió. Pero no son tan cínicos. Y no, pues yo no sé, pues posiblemente, pobrecito. Los que sí comprendemos a Jesús nos dan deseos como de vengarlo, porque así somos los seres humanos. Pero después nos retraemos y decimos, bueno, el Señor dijo, mía es la paga y yo doy la venganza, así que tranquilos. Pero cuando uno lee los textos y uno participa en los textos y se hace dueño de los textos, se apropia de los textos, entonces uno sí vive ya la vida de los santos de la Biblia. Uno vive la vida del Señor, la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la vida de los profetas. Uno está con ellos ahí. Yo estoy con ellos. Cuando yo estoy leyendo, yo veo y estoy ahí en el camino cuando Elías va a construir una pira que va a llevar fuego del cielo. Yo estoy viéndolo. Estoy viendo también Moisés cómo está huyendo de que lo quiere matar Herodes. Lo quiere matar el faraón, perdón. Pero sí también estoy viendo cómo se abre el mar, porque el discernimiento que le da la palabra a mí y a usted nos hace participar tan vívidamente que quisiéramos meternos en la escena y evitar un sufrimiento. Pero no podemos, pero sí somos capaces de estar en la escena. Y también somos capaces de verlos caminando en el cielo. Sí somos capaces de ello. Entonces, como somos seres humanos y el tema es las emociones, pues nuestro jefe, miremos en Marcos 12, 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevía a preguntarle más. Cuando ya Jesús le dice eso a alguien, ahí fue una plática con unos fariseos, no estás lejos. Marcos 12, 34. No estás lejos del reino de Dios. Ya ahí podemos ver cierta satisfacción en el estado de ánimo de Jesús. Por ejemplo, en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Juan 1:47, dijo de él a los demás que estaban ahí,
He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ya vemos a un Jesús con autoridad, pero contento. Ya podemos ver a un Jesús que está contento y satisfecho con la actitud de alguna persona. Mira venir a Natanael y dice de él a la gente que están ahí está Pedro, Juan y Felipe. Y ahí le está diciendo, perdón, ya saben de que el aire acondicionado siempre será mi disculpa. Vemos en Jesús cierto agrado de la manera como habla. También se sintió muy agradado cuando una mujer de Naim, al norte de Israel, en la zona griega de Sidón, pues le pidió un milagro. Y Jesús le dijo, bueno, que se haga según tu fe. Entonces respondiendo Jesús le dijo a la mujer, Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, punto. Al rato le dan la noticia, tu hija ha sido sanada. Desde ese momento que dijiste estas palabras. ¿Qué palabras dijo esta mujer de Naim para que su hija pueda ser sanada por la misma fe de ella? Las palabras que le dijo a Jesús, mi hija está siendo atormentada, te suplico que me ayudes. Jesús la queda viendo, y como ella no es del pueblo de Israel, ella es gentil, es griega. Entonces le dice Jesús, no es correcto que el pan de los hijos sea tirado a los perrillos. La mujer, pues obviamente que le habrá dolido en el corazón que el Dios de los cielos le diga eso. Pero la mujer se recompuso inmediatamente y respondió con fe. No respondió de mala gana, o no se quiso defender, o no buscó la venganza verbal. Le dice, sí, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios. Eso conmovió a Jesús. Ahí vemos a un hombre justo. Jesús está actuando con justicia, pero también está premiando. Mira, mujer, fíjate que sí es grande tu fe. Según esa fe, que se sane tu hija. Y se sanó. Entonces vemos a un Jesús que se sale del tema de lo que predicamos hoy en la mañana en televisión, que mañana lo seguiremos, el tema de ese fariseísmo, de legalismo inmaduro, torpe, que más bien cierra las puertas de las iglesias. Él pudo haberse metido en el legalismo. No se puede, perdóname, pero he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a nadie más. Pero ella le recuerda cuando Jesús dijo también un pasaje, que ese pasaje enseña de manera muy oculta la relación entre árabes y judíos, y es el rico y Lázaro. Y el rico hacía fiestas todos los días y Lázaro comía las migajas que caían de la mesa. Jesús ya había predicado eso. Y esta mujer le recuerda eso, sí, pero también los perros comen debajo de la mesa. Y ahí estaba Lázaro con perros que le lamían sus llagas, comiendo migajas que caían de la mesa del millonario. Entonces Jesús se conmovió y dijo, sí, esta mujer sí sabe quién soy y sabe lo que es la importancia de conocer las Escrituras. Grande es tu fe. Si Jesús le dice eso a alguien, pues que sea bienaventurada la persona que le diga ello. Pero como estamos estudiando los estados de ánimo, lo que podemos ver en Jesús es la satisfacción que siente en su corazón ver a una mujer que ni siquiera es judía, reconociendo de una manera muy humilde que ella es un perrillo. Perrillo significa pagano, idólatra, helénico, gentil. Ella reconoce, yo no soy de los hijos de Israel, sí, pero los perros también comen de las migajas de la mesa. Cuando le recuerda eso y le recuerda al rico y Lázaro, Jesús se conmueve positivamente y se contenta y decir, qué bien que hay una mujer, aunque no es judía, pero entiende mucho. Que tu milagro sea hecho según tu fe. Y fue hecho. Vemos otro estado de ánimo en el Lucas 7:8, porque también encuentra a un romano que le dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y a este digo, ve y va. Y a otro digo, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, el centurión y los enviados encontraron que el siervo que él estaba intercediendo ya estaba sano. Un centurión, un jefe de 100, se le acerca a Jesús. Maestro, tengo mi siervo que yo lo amo mucho, lo tengo enfermo.
¿Podrías ayudarme? Sí, vamos. No. ¿Cómo? No quiero que vayas. Y entonces, solo envía la palabra. Solo di la palabra, porque yo creo que esa palabra tiene fe, tiene poder, tiene fuerza. Jesús se maravilló. ¿Cómo? Sí, yo soy también un hombre dado bajo las órdenes de mis superiores, y yo tengo gente bajo mí. Yo sé que tú, Jesús, estás bajo las órdenes de tu Padre, tu Dios Todopoderoso. Pero también debajo de ti están millones de ángeles, y está la iglesia y tus discípulos, y nosotros los gentiles estamos bajo tu autoridad. Por lo tanto, los demonios también están bajo tu autoridad. Y si tú le dices que ese demonio de cualquier tipo de enfermedad abandone el cuerpo de mi siervo, lo abandonará. Ni siquiera necesitas caminar hasta allá. Jesús dice ahí, el texto dice, cuando ya se refiere a esto en el versículo 9, Lucas 7, al oír esto Jesús se maravilló. O sea, alcanzar ese estado de ánimo, maravillar a Jesús con una palabra mía, bueno, eso está en chino. Pero imagínense, lograr maravillar a Jesús con una de mis frases, ahí ya la hice. Como decía antes, cuando estaba jugando uno ajedrez, pues ya coroné. Si yo logro que Jesús se maraville con mis palabras, yo ya coroné, yo ya me siento con la mitad de mi vida en el cielo. Y dijo, no he visto tanta fe, ni siquiera en los judíos. Pues ahí está, el estado de ánimo de alegría, de optimismo. También se enojó, Jesús se enojó en Mateo 12, 21-12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí lo hemos enojado. Entró y le dio vuelta a todo ahí las ventas que tenían en el templo. Ahí lo hemos enojado. También en el Lucas 13, 31 llegan unos fariseos y le dicen, oíme Jesús, sal de aquí y vete, porque Herodes te quiere matar. Ay, Jesús va a salir corriendo. No, pero los fariseos quisieron atemorizarlo. Jesús, sal de aquí y vete, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dice, vayan y díganle a esa zorra que aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Díganle a esa zorra, óigame, él está diciendo a los fariseos que están metidos ahí queriendo amedrentarlo, vayan ustedes y díganle a esa zorra que voy a estar aquí 3 días y a los 3 días sigo mi camino. Así estaban molestos para que Jesús se exprese del rey en esos momentos de Arquelao. Para que Jesús les mande a decir zorra, significa que está muy molesto, muy molesto. En otro caso, en el Mateo 12:34, les dice así puntualmente, Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La abundancia del corazón sale por la boca. Ya cuando Jesús queda viendo a un individuo y le dice víbora, este hombre es mejor que se entierre vivo. Si le dice víbora, que es uno de los apelativos que se le menciona a Satanás, esta persona, porque le dijo víboras, o sea, agarró el convito de fariseos, agarró el grupito de fariseos, todos ustedes son víboras, porque ¿cómo van a hablar lo bueno si ustedes son malos? Ahí vemos el estado de ánimo de Jesús, molesto. Jesús era bien completo. Si tenía que alegrarse por lo que pasaba, agarraba a un niño y lo ponía de ejemplo. Si tenía que caminar con su madre estando joven, él era un hijo amoroso, respetuoso. Si él debía trabajar, trabajaba y no le tenía ninguna pereza ni le sacaba el cuerpo al trabajo. Si tenía que regañar, regañaba. Pedro, vos sos Satanás, quítate de aquí. A otro le decía víboras, a otro le decía ciegos, hijos de ciegos, hipócritas. Entonces Jesús sí se molestaba, tenía un carácter fuerte Jesús, pero no era tirano, era justo. Lo vemos llorando, llora con Lázaro, llora sobre Jerusalén. También lo vemos muy cariñoso, por ejemplo, lo veo muy cariñoso con la mujer con flujo de sangre. Lo veo muy cariñoso como un padre con una hija cuando una mujer le está limpiando los pies con sus lágrimas. Entonces vemos que Jesús manejaba todos los estados de ánimo de un ser humano. Y para terminar entonces les recuerdo lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y no pecó. Por lo tanto, estas son algunos de los ejemplos que puedo poner de los estados de ánimo de Jesús, a veces por el tiempo y a veces por la carga de información, porque siempre hay una información doctrinal y teológica. Así que eso fue todo por el día de hoy, en este sábado de taller de Biblia, taller bíblico. Y les agradezco haberme acompañado. Y también los invito para que mañana, a las 11 de la mañana, vuelvan a estar con nosotros vía Facebook Live en el culto general de la Iglesia Ministerio Berea. Y también los invito para que me acompañen a las 8 de la mañana vía CHTV con el programa de Berea Cultura Bíblica General. Así que si tienen oportunidad, tanto la iglesia local como la iglesia que se está formando por el país, si tienen oportunidad, pues acompáñenos mañana a las 8 de la mañana, CHTV, y a las 11 vía Facebook Live. Usted solo tiene que escribir ahí en su computadora Ministerio Berea Medios. Ministerio Berea Medios, usted entra ahí y lo esperamos. Así que gracias a Dios por habernos reunido en esta clase, en el taller de estudios de los sábados. Y le pido a Dios que mientras llegue el momento de vernos otra vez, derrame grandes y ricas bendiciones sobre el país, sobre la iglesia y sobre la familia. Con permiso, buenos días. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.